Hola, hola, somos Ana y Asdrúbal y te damos la bienvenida a nuestro canal Lupa Contextual, y hoy estaremos tocando un tema bien interesante que va a aclarar muchísimas dudas y va a liberar muchas mentes también acerca de este fuego eterno, infierno, castigo eterno, lago que arde con azufre. Estos versículos como Mateo 25, 46, Mateo 13, Marcos 9, 48, Apocalipsis 20, 15, Mateo 10, 28, donde se habla de castigo eterno, fuego ardiente, y el mismo Señor está haciendo esta comparación y está narrando esto. Y fuego que nunca se apaga, serán lanzados al fuego eterno también y destruir el cuerpo en el infierno, y todas estas cosas que se usa muchísimo para captar personas para las denominaciones religiosas. Si tú no recibes a Cristo en tu corazón, te vas al infierno. Si tú no vas a pertenecer más a esta religión, también te vas para el infierno. Si la otra persona pertenece a otra denominación, ellos están equivocados, por lo tanto ellos no van a ser salvos porque la razón la tenemos nosotros. Entonces hay denominaciones también que no creen como tal en el infierno. Entonces es importante aclarar qué es esto de infierno. Jesús habló de esto, existe un infierno. Entonces no existe, sí existe. Entonces el cielo, el infierno, todas estas cosas es bueno aclararla hoy en nuestra lupa contextual. Sí, primeramente tenemos que llevar el concepto, entender el concepto de infierno como tal. ¿Por qué hoy estamos heredando esa creencia? Porque el infierno es el lugar a donde nadie quiere ir, pero se nos enseña que si nos portamos mal iremos, ¿no? Entonces hay que desarrollar muy bien el porqué, de dónde sale esta idea de infierno, ¿no? Existen muchas creencias, ¿okay? Desde Mesopotamia, Egipto, después el judaísmo y mucho después el cristianismo. Entonces hubo una evolución, ¿okay? Una evolución de este concepto. El lugar de tormento o lugar subterráneo, que es lo que, o lugar que queda debajo, que es lo que significa la palabra infierno en el latín, ¿okay? En hebreo se usa Sheol o Sheol, como lo pronuncian ellos. Y en griego es el Hades, ¿okay? Como un lugar. Y existe también esa parte aramea donde la palabra es el Gena, ¿no? Una mezcla también con el griego, que es el valle de Hinnom en Jerusalén, un lugar de fuego escatológico, o sea, va de un castigo eterno. Aparte de esto, nosotros vemos que la palabra infierno como tal, sola, ¿okay? No es nuestra herencia, vamos a decirlo en español. Viene del latín Eso. al español. Pero dentro de la creencia judía existía el Seol, que es otro tipo de infierno, y dentro de los griegos, la cultura griega, existía el Hades, que es el mismo infierno y tal. Pero ya en la Edad Media, cuando se introduce la Divina Comedia, ¿okay? De Dante Alighieri, es donde el concepto evoluciona a lo más parecido a lo que hoy conocemos, ¿okay? Este infierno con capas, con niveles, donde las personas van pasando y dependiendo del pecado es el castigo. Entonces vemos que es un libro, la Divina Comedia es un libro escrito por Dante, que terminó permeando no solo en la religión, sino también en la cultura popular. Entonces la gente ya interpretó a este infierno, ¿okay? O este lugar de abajo como el lugar de castigo, el lugar subterráneo. En la cultura egipcia también existía su infierno, y muchas culturas tienen el concepto de infierno. Ahora, esto lo sacaron de esta novela, hicieron una novela, pues, de estas palabras que decían aquí, hicieron un relato, y la gente lo vio y dijo, bueno, esto así es el infierno. Pero es que aparentemente se saca de algo que está escrito literalmente. Sí, es donde religiosamente hablando, ¿okay? Y volvemos, y el propósito de estos videos, de este canal, es poder poner en contexto las cosas para entender por qué se dice. Por ejemplo, tú leías al principio que el mismo Jesús, según los evangelios, habló de este lugar. Pero Jesús hablaba del Gena, ¿okay? Que es lo que mencioné en el valle de Hinnom. Entonces, dentro del cristianismo, ¿okay? A través del mensaje de Jesús, que por qué Jesús incorporó, ¿okay? El Gena como un lugar de castigo eterno. Porque él hablaba y decía que era el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús nunca lo mencionó como una forma, o sea, como un lugar.
Él habló acerca de las tinieblas, habló acerca del lugar de tormento, habló también como las tinieblas de afuera, ¿okay? Que son expresiones que van a encontrar en los evangelios, que son distintos apelativos que Jesús le da, y de acuerdo a como él lo dice, por lo menos allá será el lloro y crujir de dientes, ¿okay? Que es el lugar de tormento. No habla de infierno, no usa la palabra infierno, no usa la palabra Hades, usa el lugar de tormento. Entonces, ¿por qué Jesús en su enseñanza, ¿okay? Incluyó esto? Porque había que tener una conciencia que la mala conducta de las personas iba a traer una consecuencia, y esa consecuencia era esa. Sin embargo, al usar la palabra Gena, que era, vamos a ponerlo así, había un valle donde se quemaba la basura. Literalmente, físicamente, en Israel. Físicamente. Había eso. Exactamente, era prácticamente el vertedero sanitario, ¿no? De Israel. Entonces, ¿cuál era la práctica? Verter la basura, y constantemente se estaba quemando, ¿ok? Entonces, como hoy día pasa, creo que en todas partes, en alguna parte llevan la basura y la queman. Algunos son rellenos sanitarios, pero eso, por ejemplo, imaginar un horno, que no era un horno, pero era un lugar a cielo abierto, donde la basura era sencillamente quemada. Entonces, cuando le hablas a las personas, que es lo que siempre decimos, Jesús está enseñando acerca de, utilizando una imagen, ¿ok? Una referencia. Sí, una imagen parecida, familiar, para que la gente pudiera entender a qué se parece este castigo, ¿ok? El fuego, la llama que nunca se apaga, ¿no? Era este Gena. Entonces, cuando Jesús menciona al infierno, está hablando acerca del Gena. Del Gena es un valle, vamos a decirle, un fuego natural, espontáneo, una fuga de gas, no sé realmente vamos a decir, el origen de aquel fuego. El asunto es que se quemaba la basura. Y como era un lugar también de pudredumbre, o sea, estaba con un olor fuerte, era la mejor forma de comparar un lugar de castigo. Entonces, este Gena, del que Jesús hace mención en sus escritos, era para que la gente entendiera que lo contrario a aceptar el mensaje era aceptar vivir de esa manera. O sea, que si las personas que aceptaran a vivir de esa manera, entonces ese era el castigo eterno. Ahora, tú nombras todo esto y a mí me hace recordar las parábolas. Sinceramente, porque claro, uno interpreta, porque la Biblia está hoy dividida con capítulos y versículos, cosa que no estaba escrita en sus originales así. Entonces, hoy por hoy, quien escribió y redactó el canon bíblico puso como un subtítulo las parábolas de Jesús. Entonces uno cree que son específicamente esas las parábolas que él enseñó en ese momento. Pero entonces esto del Gehenna, eso parece una parábola también con una referencia física de la época. Es una parábola con una referencia física. Ahora, en la Edad Media, cuando hablé acerca de la Divina Comedia, que fue en el siglo XIV, existe la sistematización del infierno, ¿no? Entonces, el cristianismo de la Edad Media, estamos hablando de 1400, no estamos hablando del tiempo de Jesús. 1400 después de Cristo. Después de Cristo. Entonces, este concepto de un infierno donde la gente iba a pagar fue utilizado por la iglesia cristiana de ese momento. Católica en ese tiempo, ¿no? Iglesia cristiana, pero, o sea, fue utilizada para poder mostrarle a la gente que si no hacías lo que te estamos enseñando que tienes que hacer, entonces ese es el pago. Te va a pasar como en la novela. Como en la novela. Entonces, nuevamente, una referencia familiar, que la época, el libro fue muy famoso, mucha gente no creía en el éxito del libro, pero acabó siendo muy famoso porque la iglesia adoptó esto como un ejemplo, como una imagen, ¿no? Les invito a que la lean, las personas que sientan curiosidad puedan leer la Divina Comedia de Dante, ¿ok? Y usted va a ver cómo en los conceptos del infierno estaba lo más profundo, que era el pecado, peor pecado, que era el peor castigo, y estaba allá abajo. Entonces, el asunto del cristianismo, aprovechando estas imágenes para enseñarlo, llevó a que la gente asumiera de esa forma que era real, que el infierno es real, que las personas culpables van al infierno. Porque tenía que existir alguna manera de explicar que lo que las personas no pagan en vida, lo pagan en muerte. ¿Okay? Entonces, como lo van a pagar en muerte, ese pago después que muera tiene que ser horroroso, tiene que ser lo peor que hay. Entonces, se toma, y el cristianismo comienza a tomar
de los conceptos, por ejemplo, del concepto griego, del concepto romano, y comienzan también a adoptar algunos conceptos de esa cultura. Por ejemplo, el lugar del purgatorio, ¿no? Es un concepto católico, ¿okay? Ya también de la Edad Media, pero que viene a hacer referencia o a tomar del Cartago, ¿okay? Por ejemplo, dentro de la creencia romana existía los valles elíseos, ¿okay? O elíseos, los valles elíseos, que era el lugar donde las personas buenas iban a descansar, ¿okay? Y el Tártaro, que era el lugar donde las personas malas iban a ser castigadas, ¿okay? Entonces el Tártaro era custodiado por uno de los dioses de la mitología griega, que era Hades, pero Hades allí no es tipo del diablo que existe dentro del cristianismo, es sencillamente un guardián, ¿okay? Y existía una serie de figuras mitológicas dentro del Cancerbero, algunas cosas, así como también en los egipcios, así sí, para los griegos es este perro de 3 cabezas que cuida el Tártaro. Allá existía también el dios Ra, y que llevaba la barca para cruzar del otro lado, una serie de cosas, que son cosas imaginadas, ¿okay? Que cada cultura en su imaginario popular construye para hacerlo, ¿okay? Por ejemplo, yo esta camisa y la puse con propósito de este personaje, que es de un videojuego, ¿okay? Y él en su videojuego, él tiene una búsqueda, tiene una epopeya para poder rescatar, pero dentro de esa epopeya está dentro del Tártaro. Entonces, dentro de los diseñadores del juego, fusionaron varias mitologías para poder darle una aventura a este personaje. Entonces, no se trata de emular, no se trata de hacer una apología de las cosas del diablo, porque muchas veces esta figura, tanto el diablo como el infierno, pasan a ser preponderantes dentro de la fe. ¿Qué significa? Son de más importancia que las mismas cosas buenas o positivas. Pasan a ser sugestivas. Y también subjetivas. Dentro de la fe. Fíjate que nombraste esto del purgatorio, y estudiando un poco de la creencia judía hoy, del judaísmo, cuando hay una persona que fallece, ellos hacen una especie de unos rezos, oraciones, que hoy por hoy el catolicismo, unas 9 noches, ¿no? Por ejemplo, los rezos que se hacen. Pero me llamó muchísimo la atención, me parece súper interesante que hoy por hoy en el judaísmo esto se practica para ayudar un poco, no sé si a la ascensión de ellos, ¿sabes? Y me sorprendí porque dije, bueno, me pareciera que el catolicismo tomó un poco de esto. Ellos lo llaman purgatorio, no sé cómo lo llamará el judaísmo, es una cuestión de investigación, ¿no? Lo llaman Seol. Ok, hoy día, pero no es infierno, no es que te vas a quemar, no es eternamente y para siempre, sino es una estadía de todas las personas que fallecen. Es una estadía, no es si te fuiste o no te fuiste, o con el malo o con el bueno. No tiene que ver. No tiene que ver, pero por ejemplo, vamos a hacer una comparación del Hades griego, que muchas de las cosas escritas en el Nuevo Testamento se toman de esa cultura griega que luego pasó a ser romana, y ese infierno que luego fue el infierno cristiano, vamos a decirlo así, ¿no? Para los griegos el inframundo era neutro, ¿okay? Morada de todos los muertos, tanto justos como injustos, pero para el cristianismo pasó a ser el lugar de tormento. O sea, ellos tomaron, ¿okay?, de esta creencia del Hades, para ellos entonces tener su propia versión del infierno, ¿okay? Entonces todas las almas van a morir dentro de lo que es el Hades griego, ¿okay?, sin distinción de moral, sea bueno o malo, todas las almas mueren. Sin embargo, para el cristianismo, solo para quienes rechazan a Cristo y no se arrepienten es el destino de ese infierno, ¿no? Entonces, como yo había dicho antes, dentro de ese inframundo griego existen los valles elíseos, los campos elíseos y el Tártaro, donde van los condenados. Esa separación también existe dentro del cristianismo. Existe el seno de Abraham y el lugar de tormento o las tinieblas. ¿Y eso de los tártaros, entonces en cuál denominación? El tártaro, allá los judíos. No, los tártaros son de los griegos. El tártaro, los tártaros no, el tártaro. Perfecto. Y es la comparación que estoy haciendo, ¿no? Entonces ellos dicen, tenemos los campos elíseos. Entonces, ¿por qué voy a hacer estas comparaciones? Porque yo tengo que saber que la cultura o esta religión que se forma después
sale de dentro de esta creencia griega, en este caso era de los romanos, y evoluciona y tiene sus propias cosas. Muy parecido a lo que sucedió con los judíos. Los judíos son caldeos, traen costumbres y evolucionan para formar su propia identidad. Entonces lo mismo pasó con los cristianos del primer siglo, vamos a ver del comienzo, para formar este concepto de infierno. Entonces dentro de lo griego, de la cultura griega, existía Hades como el dios de la muerte, pero también el dios que cuidaba del inframundo. Entonces, como en el cristianismo no existe Hades, ¿okay? Sino ni inframundo, ni el inframundo, entonces Hades sustituido por Satanás o Lucifer. El inframundo realmente es el estado de los muertos, digamos. Y el inframundo viene siendo nuestro infierno, por así decirlo, ¿no? Dentro de eso. Entonces, ¿por qué hago la comparación? Porque es extraer de eso. Por ejemplo, el escrito del libro de Apocalipsis dice porque el alfa y el omega que tienen las llaves del Hades y de la muerte, dice en la Biblia. Entonces aparece la palabra Hades. También en el Nuevo Testamento dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿okay? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces el Hades es una figura familiar dentro de los escritos del Nuevo Testamento, porque ellos estaban inmersos en esa cultura. Entonces, al ellos hablar de Hades, es porque ellos están claros que eso existía, pero luego, cuando el cristianismo comienza a evolucionar, empieza a introducir esta palabra del infierno. Y ese infierno, como les dije antes, ya por la Edad Media, en el año 1400, evoluciona a través del escrito, vamos a llamarlo la novela, la película, como quisiéramos llamarlo, de Dante Alighieri. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de aquella fe o dentro de aquella creencia, aquella cultura, el tártaro no tenía fuego. Dentro de esta cultura, ¿por qué tiene fuego? Por la referencia que Jesús hace con el Gena, que es el fuego que nunca se apaga, aquel lugar de quemar la basura. Entonces se junta y se une un concepto donde el infierno, el lugar de castigo, el lugar del lloro y crujir de dientes, tiene un fuego que nunca se apaga, una llama que es eterna. Y esa llama quema constantemente y eternamente a los pecadores. A los justos se les espera una morada celestial donde descansan y donde son felices. Entonces las dos figuras o los dos escenarios son idénticamente igual a las dos figuras y los dos escenarios de la cultura griega o la cultura romana, que era donde ellos estaban creciendo. Pero ahí hay algo interesante. En esos escritos que mencioné, tanto en Apocalipsis como en Lucas, el libro de los Hechos, Lucas extrae este concepto donde el Hades pasa a ser temporal, ¿okay? Y es de ese concepto temporal de Hades dentro del cristianismo que surge el purgatorio. Y es donde surgen aquellas oraciones por los muertos. ¿Por qué? Porque se empezó a enseñar que si yo hago el novenario, ¿okay? Estos rezos por los muertos, ellos van a salir de ese lugar y van a ir al lugar de descanso. Entonces se formó toda una burocracia espiritual con las almas de los muertos. Entonces, si tú no haces el novenario, tú no haces la séptima, tú conoces más de eso que yo, ese tipo de oraciones, ¿no? que tiene una semana cuando alguien fallece, entonces el alma de ese penado... No sube, se atasca por ahí. No sube, esa es la palabra. Entonces no sube porque él va a un lugar de espera donde se decide, de acuerdo a cómo nosotros recemos o no recemos, si va a subir a aquel lugar de descanso o se va a quedar en la parte de abajo del lugar de tormento, ¿okay? El purgatorio, donde va a purgar sus pecados, ¿no? Entonces tampoco... Va a limpiar de sus pecados. Y que tampoco, porque va a estar allí hasta que llegue el día del juicio, que es donde va a estar en la llama del fuego eterno, donde va a ser quemado por siempre. Bueno, yo te voy a decir sinceramente, yo veo con todo esto que a una parte del cristianismo le tocó la parte más trágica, esa tergiversación del infierno, porque los demás no es tan trágico como esto de que te vas a quemar eternamente y para siempre. Sí, lo que pasa es que ahí donde vamos, la cultura, los contextos, era trágico. Por ejemplo, dentro de los griegos, si yo moría en batalla, incluso voy a hablar de la cultura también oriental, japonesa, o sea, si mueres con honor, tú vas a ese lugar. Los japoneses también tienen esa división, ¿no? Y es llamativo ver cómo el ser humano necesita de esto.
y es la creación humana para poder tener un tipo de fe o crear una cultura o una conducta social. ¿Ok? Entonces, no es que los cristianos nos tocó, digamos, esa peor parte del invento cultural, pero el hecho está que para nosotros el fuego, ¿ok?, es algo horroroso. Y ser quemado, vivo, constante, consciente, sin apagarse, el peor de los castigos. Pero por una parte, porque en otro es el fuego del Espíritu Santo que purifica, entonces no, ahí es donde, pero es que ahí es donde volvemos. La intención de estos videos es poder enseñar, ¿okay?, cómo son el asunto cultural, porque así ese fuego que es fuego consumidor, como por ejemplo es otra más, fuego, señores, fuego consumidor, cuando me va a destruir, punto. Pero, por ejemplo, para esa cultura japonesa, morir sin honor, el peor de los castigos, ¿ok? O sea, morir sin honor. Entonces es donde vemos, puede ser, pero el honor es lo mismo. Para los romanos, morir en la batalla, peleando por el imperio, era el ser valiente era la garantía de estar en los valles elíseos. ¿Okay? Entonces es donde vemos cómo era importante. Y estar perdido en el Tártaro, que es una serie de laberintos, una serie de cosas, de niveles que se van pasando, era también el peor de los castigos. Entonces llegar al Tártaro y no llegar a los valles elíseos era no encontrarse con su familia o con sus hijos si murieron, era no encontrarse con sus ancestros, con sus antepasados, y eso era el peor castigo. Entonces evoluciona conforme y de acuerdo a la cultura, y se va enseñando y proyectando de acuerdo a lo que se está viviendo en el momento. ¿Entiendes? Entonces, entender, ¿okay?, que ese inframundo que existió para los griegos, ¿okay?, ese infierno que existió y comenzó a crearse para los cristianos, es sencillamente lo que necesitamos entender para ver por qué existe este concepto, para qué existe este concepto, por qué fue creado, ¿okay?, y entonces por qué nosotros hoy en día sufrimos, vamos a llamarlo así, esa opresión por el miedo, ¿okay? No solamente miedo a la muerte, sino miedo a la muerte eterna. Y a las desgracias que pasan en vida, también. Y yo quería hacerte una pregunta acerca de cuando se refieren las enseñanzas en el Nuevo Testamento de fuego eterno, castigo eterno y todo esto. La comparación, sabemos que no es un fuego como tal como se ha enseñado, sino había una referencia, una parábola prácticamente, una referencia de la época. Entonces, ¿qué es lo que llevaba al ser humano, qué es lo que se estaba enseñando, llevaba al ser humano a cumplir, a que viviera ese fuego eterno? No cumplir qué, no vivir qué. ¿Qué es lo que se estaba enseñando? Que había que vivir, que si no lo vive de esta manera, va a haber un castigo eterno. La enseñanza evolucionó, pero lo importante, o sea, lo más era el pecado, ¿okay? El pecado que estaba siendo señalado, o sea, bien sea la idolatría, bien sea la perversión sexual, y por eso Dante, que ya, vamos a decirlo, es un cristiano que hereda todas estas enseñanzas, coloca la gula, por ejemplo, comer en exceso, coloca la lascivia, coloca varias cosas. ¿Okay? Entonces era para que la gente, según ellos se estaba enseñando, la gente, ¿okay?, tuviera cuidado, hasta cierto temor de no cometer estos actos para no ir a aquel lugar. Porque para que no vivas en un basurero viviendo los roles que se vive, pero era algo interno del ser humano, de la descomposición del ser humano. No que, o sea, que bajar en un infierno. Jesús estaba viendo una referencia de la descomposición humana. Pero también él estaba... El sufrimiento, las consecuencias de, o sea, vivir de no tener moral. Sí, exacto. No tener moral, vivir sin estos principios, era como vivir en ese lugar. ¿Ok? O sea, Jesús no está mandando a nadie, ni está hablando acerca de ese lugar, sino que el vivir separado es como vivir, o vivir separado o no seguir las enseñanzas, es cómo vivir en ese lugar y cómo pasar el tiempo en ese lugar, y sobre todo pasar una eternidad en ese lugar. Cuidado que no era separado de la religión, porque se usa eso y no era separado, era que no vivieras en la moral, en el respeto, en los valores, no en la religión como tal. Es para decirle, o sea, así como eso, se usan muchas cosas que fueron escritas bajo un contexto, bajo un propósito, con un asunto, con un propósito específico, se usa para la interpretación, vamos a decirle, contemporánea.
Y hacer eso es un error. Y es el error que nosotros estamos queriendo, con todos estos videos, poder ofrecer herramientas más claras. Por supuesto, lo que hoy decimos aquí en estos videos, usted puede investigarlo, puede confirmarlo, abra su mente a estas cosas, porque al final va a ser muy libre. Una última pregunta, solo una, que ya se va el tiempo. Como me han preguntado muchas veces cuando hablamos de esto de cerca al infierno, que no es como se pinta, ¿dónde entonces van los malos? A veces la gente se molesta, entonces yo no sé dónde va a ir fulano, porque si no hay infierno, no sé dónde irá, entonces ¿a dónde van? ¿Qué pasa con ellos? El asunto está de que nuestra imaginación, como la imaginación, yo dije, se fueron construcciones, sociales para formar una cultura. Nuestra necesidad de saber eso, determinar ese castigo y determinar el premio, creamos eso, y uno dice de repente, pero la Biblia dice, es que también fue creada bajo una cultura, bajo la influencia de otra creencia que a su vez fue también influenciada por otra creencia. Pero la pregunta del millón es, ¿a dónde van? Exacto. Yo quiero saber si tienen o no tienen castigo, si van a estar castigados o no. No nos corresponde a nosotros saberlo. Yo no les puedo decir que los malos, porque existen las otras cosas que dicen, no, él era malo, pero se arrepintió antes de morir y por eso está en el cielo. Ese tipo de cosas que se agregan dentro de la creencia es donde quien elige, al final, cuál es el destino, dónde va. No, pero Jesús dijo a uno de los ladrones que estaba a su lado, estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Por reconocerlo como Mesías. Pero son enseñanzas que aparecen allí, sin embargo, ninguno de nosotros puede saber ni determinar a dónde van. ¿Tendrán algún castigo? La enseñanza bíblica dice que sí, no lo sabemos, será hasta el momento que suceda. ¿Tendrán algunos premios las personas justas? La enseñanza bíblica dice que sí, pero realmente no lo sabemos, no podría asegurarlo. Pero ¿cuál es mi esperanza? Saber, vivir, que es el centro de la enseñanza de Jesús. Vivir de una manera justa para que en vida, en nuestro caminar, podamos vivir en abundancia. Quien vive en abundancia, quien vive de una manera justa, claro que tiene que tener un premio. Para eso los griegos creían en los campos elíseos. Y los japoneses tienen también su creencia, y otras religiones, otras culturas también tienen lo suyo. Pero también quien no vivió de manera justa, que sea consciente y va, también puede tener su destino, sea el purgatorio, sea el tártaro, sea el lugar egipcio, sea cual sea la creencia. Porque hasta los indígenas tienen sus propios lugares de destino. Su divinidad. Y su propia divinidad. El asunto está para ti, para mí, para ustedes. Sencillamente, ¿cuál es el asunto? Yo debo vivir hoy de una manera justa. La Biblia y las enseñanzas de Jesús nos guía a tener esa vida justa. Para otras culturas que quizás están viendo este video traducido, es su creencia, tienen su sistema de justicia divina, o de una manera justa de vivir, y ellos tendrán su destino de los justos, así como el injusto tendrá también su recompensa. Lo que sí puedo asegurar es, no sé si van al infierno, irán al tártaro, al purgatorio, al Seol, El asunto está de que cada uno tiene la recompensa en vida y después de la muerte de lo que hace o no hace. Exacto. Y muy bueno, de verdad, quitarse todas estos miedos de encima. Y también el hecho de buscar a Jesús, o si se murió, si recibió a Cristo, no hizo la oración de fe, eso no funciona de esa manera, no es una poción mágica, no es una oración mágica, no existe en la Biblia. Y también vamos a contextualizar eso para quitar tantos pesos de encima, si se fue con Cristo, no se fue con Cristo, y para que sea libre realmente y tenga paz realmente con el Dios que nos creó. Muchas gracias por su atención y continuamos aquí en su canal Lupa Contextual. Suscríbase y comparta. Chao.